Capítulo 125. Aparecer. Punto de vista de Arthur Lewin. Se podía ver el sol naciente detrás de las grandes montañas, proyectando una gran sombra sobre los claros. Un claro de hierba con grandes rocas y troncos astillados repartidos por toda la zona. Este lugar parecía ser parte del bosque circundante hace mucho tiempo antes de que se produjera una avalancha. La nieve aún permanecía, escondiéndose en parches en las sombras de los escombros de los árboles caídos. Uto estaba a una docena de metros de distancia, balanceando los brazos como si hiciera un estiramiento matutino. Arthur. La voz de Sylvie estaba llena de inquietud. Lo sé, respondí, quitándome mi capa de lana. Incluso yo ya puedo sentir la diferencia entre él y el otro retenedor con el que luchamos. Él es una guadaña. Ah, no, él es un retenedor, bien. ¿Sabes qué motiva más a un enemigo? Uto preguntó, estirando su cuello largo y delgado. No respondí. En cambio saqué Dawn's Ballad de mi anillo dimensional y la saqué de su vaina. ¡Quiero la otra arma! ¡El otro arma! ¿No lo sabes? Descubrir que es un enemigo en busca de venganza, que toma represalias con el mayor entusiasmo. Respondió con indiferencia. Un brillo etéreo envolvió la hoja verde azulado de mi espada a pesar de la falta de luz a nuestro alrededor. Ver los restos dentados de la punta rota todavía me dolía el corazón, pero supe que incluso en esta condición, Dawn's Ballad seguía siendo la mejor arma que podía esperar en este momento. Levanté la mirada que coincidía con la de Uto antes de responder. ¿Crees que esta es una batalla por venganza? ¿No es así? Se encogió de hombros, dando un paso más cerca mientras se tocaba el cuerno astillado. Estabas bastante enojado cuando descubriste que yo era el responsable de matar a esa elfo. La primera vez que la conocí fue cuando ella estaba muriendo. Le respondí dando un paso adelante también. Así que la venganza no sería mi gran motivador. Simplemente te considero alguien que necesita ser eliminado. Uto frunció el ceño. Bueno, eso es decepcionante. Aquí estaba, tan emocionado de que estarías empeñado en usar cada onza de tu ser para buscar venganza por tu camarada, compañero o incluso amante. Si no te importa, eres demasiado joven para ella. A menos que ella sea de ese tipo de... El desgarbado retenedor continuó murmurando en su fantasía hasta que abruptamente aplaudió. ¡Ajá! ¡El abuelo elfo! Su preciosa nieta tiene más o menos tu edad, ¿no? Teniendo en cuenta lo cerca que estás de esa familia, tendría más sentido para ti imaginarla esa elfo, la cuchilla de escarcha en forma de hoz que había lanzado contra el larguirucho retenedor se disipó, después de golpear una punta negra que se había manifestado desde el suelo frente a él. Las puntas de metal manchadas de tinta se congelaron en el impacto, pero permanecieron completas. ¿Ves? Es ese tipo de ira e impaciencia lo que estaba esperando. Chasqueó los dedos con pesar. Debería haber matado a la pequeña princesa elfo, o tal vez un miembro de tu familia, antes de esperar hasta aquí para que aparecieras. ¿Ya terminaste? Pregunté con los dientes apretados, sosteniendo mi espada en una posición ofensiva. Uto simplemente se encogió de hombros. Es muy posible que salga ese pequeño vínculo tuyo. Necesitarás toda la ayuda que puedas obtener. Sal, Sylvie, dije en voz alta mientras mi mirada permanecía fija en el retenedor. Mi vínculo saltó de mi capa. Sus ojos afilados y las escamas puntuadas se erizaron. Es una pena que las circunstancias que nos rodean no estén tan bien unidas como pensé que estarían, cachorro. Ya ves, esa explosión elemental que me disparaste antes de salir cuando nos conocimos me dejó una profunda impresión. Me hizo pensar que te lastimé profundamente personal. Uto dejó escapar una respiración profunda y exagerada. No importa. Veamos si puedes hacerme el favor durante al menos unos minutos. Uto dio un paso adelante, pero a diferencia de un paso casual que tenía antes, el espacio a su alrededor se distorsionó repentinamente. Su presencia se hizo casi palpable en el aire, cuando cada paso enviaba ondas de vibraciones en el suelo. Inmediatamente desaté Rielmhart mientras Sylvie cambió su forma draconiana. ¿Wyvern? Uto preguntó inclinando la cabeza. Con los poderes de Sylvie sellados desde su nacimiento por Sylvia,
Ella se parecía a una bestia de maná muy poderosa. Pero no más que eso. Me mantuve cauteloso desde la guerra, pero fue un alivio ver cómo incluso un retenedor no podía decirlo. ¿Por qué? ¿Eso te asusta? Empujé. Él respondió con una mueca malvada antes de mover su mano derecha con indiferencia. Con Rialmherd amplificando mi afinidad con el maná del ambiente que nos rodea. Mi cuerpo sintió la perturbación frente a mí antes de que pudiera ver. Sylvie y yo corrimos en direcciones opuestas, justo a tiempo para esquivar el aluvión de púas negras que se habían manifestado instantáneamente debajo de nosotros. El suelo en el que acabábamos de estar ahora parecía la parte de la espalda de un puercoespín, realmente grande y enojado, con cada una de las púas de 7 pies brillando de manera amenazante. ¡Blande tu arma, cachorro!, escupió, sacando un gran arpón negro del centro de su palma. Acerqué Downsballad a mi lado mientras apuntaba la punta fracturada del alma hacia Uto. Las runas que brillaban en mi brazo ardían con un calor reconfortante cuando comencé a fusionar el maná que me rodeaba. La cuchilla de mi espada brilló en una brillante gama de colores, mientras infundía hielo, fuego, rayos y viento. Fue solo porque el arma era Downsballad que fue capaz de mantenerse fuerte, a pesar de la enorme cantidad de maná que se cargaba en ella. Vamos, cargué con Sylvie a mi lado. Mantuve mi espada baja mientras corría hacia el retenedor. El suelo debajo de mi arma se astilló debajo de su aura, para arruinar la naturaleza. Pero arruinar la naturaleza era lo que menos me preocupaba. Con una sonrisa maníaca, Uto cargó también. Su brazo de arpón retrocedió como una serpiente lista para arremeter. En un instante mi espada se encontró con la suya, creando una onda esférica a partir de la fuerza contundente de nuestro impacto. Los elementos infundidos en mi espada surgieron, pero Uto aguantó sin esfuerzo. Él movió las cejas mientras nuestras armas aún estaban entrelazadas. No está mal. Agáchate, ordené a Sylvie. Inmediatamente después, mi vínculo arremetió contra su larga cola, golpeándolo de lleno en los costados tan pronto como caí en el suelo. Uto volvió hacia un lado, chocando contra una roca cercana que se hizo añicos al impactar. El velo de escombros aún no se había despejado cuando blandí Downsballad. Una media luna policromada de maná se disparó de mi espada, cortando la nube de polvo mientras viajaba. La tierra se sacudió violentamente cuando mi ataque sangró una gran parte del suelo. La onda expansiva dejó caer la hilera de árboles más cercanas a Uto. Todavía está vivo, informó Sylvie, que ya estaba preparada para su próximo ataque. Me bajé, tejiendo más maná alrededor de mi cuerpo, en caso de un golpe sorpresa. Pero en lugar de una represalia por nuestro bombardeo, una risa sonó desde el interior de la cavidad deprimida del suelo. Nuevamente vi las fluctuaciones parpadeantes de maná a mi alrededor. Delgadas puntas invocadas desde el aire, mientras grandes columnas de metal negro se dispararon desde las sombras debajo de las rocas y los troncos caídos. Paré las puntas delgadas con Downsballad, que envió una cantidad de fuerza discordante en mis brazos. Mientras tanto, Sylvie hizo a un lado los gruesos pilares que habían brotado de las sombras más oscuras. Sus gruesas escamas lograron resistir la mayor parte del ataque, pero el gran volumen y la intensidad del repentino bombardeo de Uto nos dejaron a ambos heridos y sangrando. No nos curemos, ordené cuando Sylvie recogió maná en su aliento. Aún no, al menos. Afortunadamente las púas no estaban cubiertas de veneno, pero era casi injusto como el retenedor podía conjurarlas de la nada. Incluso los magos de tierra avanzado tuvieron que dar forma a la tierra a su alrededor antes de dispararlos. Uto parecía ser capaz de manifestar sus ataques donde quisiera. Esperaba más de ti, cachorro, suspiró Uto mientras salía de la depresión de la tierra que había creado desde mi último ataque. Defiende mi espalda, envié a Sylvie, extrayendo más maná de mi núcleo de maná y dentro de mi cuerpo. Pude ver mi largo cabello volverse blanco mientras caía más profundo en el físico Rialmherd. Las runas se volvieron más complejas y pude sentir su marca marcada en mi espalda también. El maná a mi alrededor parecía ansioso por obedecer mis pensamientos. Giraban a mi alrededor, formando a la perfección hechizos que normalmente requerirían una inmensa concentración. Downsballad estaba estampada en una aura plateada de escarcha, mientras mi puño izquierdo crujía con zarcillos de relámpagos negros. Las cejas de Uto estaban fruncidas, pero no tuvo tiempo para pensar cuando llegué desatando un torrente de ataques. Mi espada cristalina no era más que una mancha, dejando solo rayas de plata en su camino.
Tejí golpes, codos, rodillas y patadas como Cordry me había enseñado en nuestros años de entrenamiento. Por cada vez que balanceaba Daun's Ballad, él instantáneamente respondía con una púa negra, que se congeló y se hizo añicos en el impacto. Mientras tanto, Sylvie se quedó cerca. Sus extremidades formaron una ráfaga de escamas y garras mientras cortaba y arrancaba la interminable descarga de púas negras que Uto conjuraba. Pronto, el área a nuestro alrededor se convirtió en una ruina de escombros congelados y púas cortadas de metal negro. Esto no es bueno, Arthur. Los ataques de Uto están disparándose en mayor volumen, gruñó Sylvie. Mis ojos permanecieron fijos en el retenedor, que aún no había recibido ni una sola herida. Cada vez que parecía que estaba a punto de lanzar un ataque, se formaría una pizarra negra de metal alrededor del área, protegiendo su cuerpo. Tendré que subirlo un poco. Los gruesos zarcillos de relámpagos negros enrollados alrededor de mi brazo retrocedieron ante mis señas. Internalicé la magia del rayo, aumentando mi tiempo de reacción al reforzar mis neuronas con la magia del rayo. El mundo mismo parecía ralentizarse. Mis sentidos se agudizaron casi abrumadoramente. Los colores parecían estallar mientras las pequeñas partículas de maná visibles a través del Realmheart cobraron vida. Balanceé Daun's Ballad una vez más mientras me sumergía fácilmente bajo el empuje de Uto. Justo cuando mi espada estaba a punto de conectarse con el lado expuesto de Uto, lo vi. Vi la magia de púas negra del retenedor, que una vez pareció instantánea. Rápidamente se unió justo donde estaba a punto de golpear mi ataque. Inmediatamente redirigí mi golpe hacia arriba, justo debajo de su brazo. Pude ver el espantoso maná moviéndose, reaccionando a mi nuevo ataque, pero no llegó a tiempo. Fingí mi ataque una vez más. En lugar de eso, empujé mi puño hacia su esternón. El retenedor se dobló por el ataque. ¡Toma, hijo de puta! Dio un paso hacia atrás para mantenerse erguido mientras un delgado rastro de líquido demasiado oscuro para hacer sangre goteaba por el costado de su boca. Sorprendido de que mi ataque realmente se hubiera conectado, me detuve un momento antes de lanzarme con otro golpe. ¡Está en la sombra, Sylv!, grité internamente. Esas púas negras solo pueden manifestarse en áreas de oscuridad. Es por eso que sus hechizos siempre son más poderosos cuando salen de lugares más oscuros, como debajo de una roca o un tronco. Oh. La mano de Uto se volvió borrosa. Está borrosa a pesar de estar en el Realmheart y tener impulso Thunderclap, elevando mis reacciones. No pude ver completamente su golpe. Su puño me golpeó como un tren, incluso con la densidad del maná protegiendo mi cuerpo. Sentí que parpadeaba dentro y fuera de la conciencia. Cuando me recuperé estaba a 6 metros de mi posición anterior, con la espada apoyada en el tronco destrozada de un árbol. Sylvie estaba reteniendo a Uto. La sangre de sus heridas frescas cubrían sus escamas negras. Con sus habilidades selladas por Sylvia, no pudo seguir el ritmo de Uto más de lo que yo pude, incluso con sus defensas superiores. Al levantarme pensé una vez más si confiar o no en Barstep para superar a Uto, pero el tono agudo de Sylvie me interrumpió. Estarás lisiado por el resto de tu vida si vuelves a usar Barstep. Es mejor que morir aquí, ¿no es así? Envié de vuelta. La frustración goteaba de mi voz. Hay mejores opciones para explorar antes de usar eso, sisió mientras retorcía su gran cuerpo evitando el ataque de Uto. Ella golpeó al retenedor con su ala antes de lanzarse directamente hacia mí. ¡Prepárate! Al darme cuenta de que no iba a detenerse, salté y me aferré a la base de su cuello, justo antes de que pateara el suelo. Casi instantáneamente despejamos 100 pies y continuamos volando más alto. ¿Cuál es tu plan? Como dijiste, es la sombra. Es capaz de manifestar esas púas de metal desde donde quiera desde las sombras. Ella explicó, justo cuando llegamos a la altura donde la montaña no estaba bloqueando el sol. Hice una mueca ante los rayos brillantes, pero inmediatamente supe lo que Sylvia había pretendido. Estábamos luchando en una sombra gigante. Exactamente, así fue como pudo conjurar sus ataques de donde quisiera. Si luchamos contra él aquí, estará mucho más limitado en cuanto a donde pueda atacar. ¡Claro! ¡Mirá vos! Permanentemente me puse de pie sobre la espalda de Sylvie. Ella y yo nunca habíamos peleado juntos así. En mi mundo anterior, tuve que pasar horas entrenando para luchar a caballo, e imaginé que sería mucho más fácil que luchar contra un dragón volador a cientos de pies sobre el suelo. Apenas tuve tiempo suficiente para encontrar el equilibrio encima de Sylvie, cuando Uto apareció a unos metros por encima de nosotros, con una lanza negra en la mano. La lanza negra brillaba como el metal. Parecía opaca ahora que tenía que confiar en la sombra que su cuerpo proyectaba como un ancla para sus hechizos. Con cuidado de no lastimar a Sylvie, me aparté de su espalda mientras envolvía mi cuerpo en un torbellino esférico. Activando impulso Thunderclap una vez más, caí directamente en la lanza del retenedor. Sylvie había tenido razón.
Con la falta de sombra, sus ataques no provenían de todas las direcciones, solo de las partes de su cuerpo que se alejaban del sol. Púas negras sobresalían de su cuerpo, pero las púas no eran tan densas o imponentes. Eres bastante inteligente, cachorrito. Me alegra que conozcas mi debilidad, dijo Uto, su voz amortiguada por el viento. Fue una lucha incómoda en el aire. Al igual que Uto estaba restringido por la falta de sombra, yo estaba limitado por el hecho de que no podía volar. Sylvie se maniobraba a mi alrededor, actuando como una plataforma para salvar. Intenta no quedarte demasiado cerca en caso de que Uto intente usar la sombra que proyecta tu cuerpo. Envié a Sylvie, mientras me apresuraba para otro ataque. Con los efectos de impulso Thunderclap mejorados por Rianher, pensé que podríamos ganar. Los rastros vísceras se filtraron de las heridas superficiales que logré infligir a Uto. Pero lo que me inquietó fue su expresión. Su rostro, que una vez había sido de alegría maníaca, se había suavizado en el de aburrimiento. Incluso con esta gran desventaja, no has sido capaz de conseguir un solo golpe significativo, dijo su voz sombría. Es decepcionante. Lo siento, pero no voy a pelear contigo para impresionarte, escupí girando. La punta fracturada de Dawn's Ballad se hundió en el pecho de Uto. Saqué el maná que se unió a la espada, y todo el cuerpo de Uto se vio envuelto en escarcha, fuego, rayos y viento. Mantuve mi agarre en mi espada cuando sentí que los dos comenzábamos a caer. Por un momento pensé que lo había hecho. Pensé que lo había matado. Ese fue el caso. Hasta que vi un remolino negro manifestarse desde donde mi espada incrustada en él. Mi ataque logró destruir la mayoría de las vendas con las que se había envuelto, solo para revelar lo que aparecían perforaciones. Pequeños piercings de metal cubrían todo su torso y extremidades, y para mi horror, cada uno de esos piercings de metal proyectaba su pequeña sombra alrededor de todo su cuerpo. Ah, chupame la pija. ¿Qué? El cuerno de Uto brillaba con una luz negra violácea, mientras la sombra de sus innumerables piercings se extendía por todo su cuerpo. Traté de sacar Dawn's Ballad del pecho de Uto, pero no importaba cuánto maná impregnara, mi cuerpo no era lo suficientemente fuerte como para sacarlo. Si pudieras notar mi debilidad en el poco tiempo que habíamos estado jugando, ¿no crees que me habría enterado hace mucho tiempo? Su voz salió amortiguada de la máscara negra que cubría toda su cabeza y cara, aparte de sus cuernos. ¡Sylvie!, dije en voz alta dejando ir Dawn's Ballad. Mi vínculo se reposicionó de inmediato para atraparme, cuando una púa negra salió disparada del cuerpo de Uto. Extraje más mana de mi núcleo, manifestando un guantelete de hielo alrededor de mi mano derecha cuando golpeé el proyectil negro. Si lo esquivaba, el ataque habría golpeado a Sylvie, pero logré redirigir su ataque sorpresa. Más bien, pensé que lo hice. Apuntó un dedo hacia abajo como si estuviera advirtiendo de algo. No podía ver la expresión de Uto desde detrás de su máscara de sombra, pero juré que podía verlo sonriendo. Menos de un segundo después, sentí el agudo pinchazo de algo contra mi piel que venía debajo de mí. Con el arte de maná interno del atributo del relámpago mejorando mis reacciones, aprovechando el misterioso éter a mi alrededor, activé la primera fase de la voluntad de mi dragón. Aevum, el control a lo largo del tiempo. Con poco dominio y perspicacia sobre esta poderosa habilidad, pude detener brevemente el tiempo a mi alrededor. Lady Mayr había dicho que el éter no podía ser manipulado, sino influenciado. Pero en mi caso, sentía que simplemente estaba aprovechando la influencia que Sylvia una vez tuvo sobre Aevum. Los colores cambiaron mientras las partículas moradas de éter a mi alrededor temblaban violentamente. Uto, Sylvie e incluso la punta negra casi se alojó en mi espalda. Todo se detuvo abruptamente. Como el último ataque de Uto ya no estaba en movimiento, pude girar mi cuerpo para evitar el impacto total. Liberé distorsión, lo que elegí llamar fase 1. Era muy parecido a dejar escapar el aliento después de estar bajo el agua hasta el borde del ahogamiento. Apenas pude recuperar el ingenio cuando la púa negra voló, dejando una gran herida en la espalda en lugar de un agujero enorme. Mi cuerpo cayó, pero justo cuando aterrizaba en la espalda de Sylvie, Uto reaccionó. Él parpadeó justo a mi lado y me golpeó a mí y a mi vínculo con su puño negro. Bajando en espiral hacia el suelo como un cometa, volví a entrar y salir de la conciencia una vez más. Todo mi cuerpo era un bulto de agonía, así que me costó mucho discernir qué parte de mí exactamente estaba rota. Sin siquiera el lujo de gritar por el dolor,
Traté desesperadamente de protegerme a mí mismo y a mi vínculo usando magia. ¡Cambia tu forma de zorro!, grité desesperadamente, pero en lugar de obedecer, ella arrugó su cuerpo en una bola, cubriéndome con sus brazos, cuello, cuerpo y alas. Podía sentir el calor de su vientre mientras me agarraba con más fuerza. Ella dejó escapar un gruñido. No tiene suficiente maná para soportar el impacto. Al menos mi cuerpo podrá bloquear parte de la fuerza. Tonta, respondí. Incluso mis pensamientos sonaba débil. Me preparé para el impacto, pero nunca llegó. Más bien nunca lo sentí. Cuando recuperé la conciencia estaba en el centro de un cráter aún más exhausto. ¿Sylv? Intenté levantarme, pero mi cuerpo se negó a escucharme. ¿Sylvie? Envié una vez más. Ninguna respuesta. Un gemido débil escapó de mi boca mientras giraba mi cuerpo para ver que el cuerpo de Sylvie todavía estaba debajo de mí. Pero sus extremidades estaban extendidas y había púas negras en todas partes debajo de nosotros. Algunas rotas, algunas sobresaliendo de ella. No, sacudí a mi vínculo. ¡Sylvie! ¡Despierta!, le sacudí más fuerte. ¡Esto ya no es gracioso, Sylvie! Rodé fuera de su cuerpo, rajándome en una púa cercana. ¡Sylvie, por favor! Mi visión nadó y pude sentir mi corazón tratando de salir de mi pecho. Una ola de pánico se apoderó de mí, adormeciéndome de todo mi dolor. Me arrastré desesperadamente tratando de sacar su brazo de una gran púa negra. Aprieto los dientes conteniendo los sollozos mientras trato de pensar en una forma de ayudar a mi vínculo. Éter, murmuré sin aliento mientras sostenía mis manos contra mi cuerpo. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Activé Realmheart una vez más. Cada centímetro de mi cuerpo le gritaba de dolor por la reacción violenta, pero aguanté. Con las partículas de maná y éter visibles, traté desesperadamente de guiar de alguna manera las partículas de color púrpura en el cuerpo de Sylvie. Por favor, le rogué. Las partículas púrpuras de éter alrededor de Sylvie comenzaron a temblar, como respondiendo a mi desesperado grito de ayuda. Los pedazos de éter se arremolinaban y se filtraban lentamente en el cuerpo de Sylvie. No sabía qué pasaría. Pensé que, dado que Sylvie podía curarme a través del éter, su cuerpo también podría curarse a través del éter. Incapaz de mantener a Realmheart activo por más tiempo, me puse de rodillas, mi cara contra la base del cuello de Sylvie. Vas a estar bien, respiré. Tienes que estar bien. Varias púas negras habían atravesado el cuerpo y las extremidades de Sylvie, pero no tenía la fuerza para sacarlos. Intenté golpear la púa negra que la había empalado, esperando que se soltara del suelo. Me pegué, me puse de nuevo, apreté hasta que no pude condensar más maná y mis nudillos sangraron. Tu bestia vivirá. Sonó una voz femenina cerca. La voz era tranquila y madura. ¿Aya? Desesperado y esperanzado me di la vuelta y miré hacia arriba. Excepto que no era ella. Lejos de ahí. Era una chica, pero no era Aya. Era la chica que había visto en la caverna de Darv, la guadaña. Excepto que en su mano estaba Uto. Y él apareció muerto. ¿Pero qué? Tiri 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 tin titin. Tiri tiri tin titin. Tiri 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 tin titin. ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, amigo! ¿Qué le pasó a mi Sylvie? ¡Doble traición! Capítulo 176. La primer guadaña. El sudor empapaba mi piel y toda mi cabeza palpitaba. Mi lengua se sentía como un trapo seco. Mi cuerpo sentía miedo, pero mi mente estaba perdida en una red de pensamientos. Podía sentir los engranajes girando mientras mi cerebro intentaba idear un escenario en respuesta a este cambio en los eventos. La conclusión a la que llegó, sin embargo, no había salida. Sin maná en mi núcleo, mi cuerpo al borde del colapso por la reacción violenta y mi vínculo incapacitada, hice lo único que podía hacer. Esperé. Esperé a la mujer parada cerca del borde del cráter que el cuerpo de Sylvie había hecho. A diferencia de los retenedores que había visto hasta ahora, ella se veía fundamentalmente diferente. Su cabello era largo y reflejaba el sol como amatista líquida. A diferencia de la bruja, Silrit o Uto, cuyas complexiones eran diferentes de tonos gris enfermizo, la piel de esta mujer tenía la calidad de alabastro pulido. Sus ojos eran tan penetrantes como sus largos cuernos negros, en forma de espiral como los de un impala. Aparte de su apariencia, poco natural, lo que más me llamó la atención fue su aura, o más bien la falta de aura.
A diferencia de cuando aprendí a ocultar mi presencia, el aura de la guadaña parecía estar allí, pero contenida. Contenida como una bomba devastadora lista para explotar. La única vez que sentí esto fue cuando conocí a Lord Indrath. El abuelo de Sylvie y el actual líder de los Asuras tenían la misma presencia sofocante que hizo que todos desconfiaran de cuándo podría explotar. Tragué saliva, que era el movimiento más grande que había hecho desde que me di cuenta de la llegada de la guadaña. Sin embargo, ella se quedó quieta. Esa fue una buena señal. Si ella quisiera matarme, ya podría haberlo hecho. Quería preguntarle por qué ella estaba sosteniendo a Uto inconsciente o muerto por el cabello, pero no podía ponerme nervioso. Estaba bastante seguro de que ni Sylvie ni yo habíamos hecho nada a Uto, lo que significaba que había excedido sus límites con ese último ataque, o que esta guadaña tenía algo que ver con el estado actual de él. Ambas opciones parecían poco probables. Permaneciendo quieto, continué ganando maná pasivamente a través de la rotación de maná. Mi cuerpo ardía y mi núcleo se oponía a la reacción violenta, pero aguanté. No había nada que pudiera hacer sin importar cuánto maná ganara. No podía escapar con Sylvie en esta condición y no había forma de que la dejara atrás. Mi cerebro parpadeó con la idea de que podría valer la pena luchar contra esta guadaña, pero ese pensamiento fue rápidamente sofocado por cualquier otra fibra de mi ser. Así que me quedé en la misma posición, mirando la guadaña de pelo morado. Decenas de posibles escenarios pasaron por mis pensamientos, pero lo que ella hizo fue algo que nunca hubiera predicho. Estrechando su mano libre hacia abajo, la guadaña arrancó los cuernos de Uto uno por uno como si estuviera arrancando unas flores. ¡Ojo! Permaneciendo en silencio, casualmente me arrojó los dos cuernos y mi cuerpo reaccionó de inmediato. Como si los cuernos fueran bombas, por lo que yo suponía que podrían ser, me arrugué como una pelota protegiendo mis signos vitales. Me posicioné entre los cuernos cortados y mi vínculo con la débil esperanza de poder proteger de alguna manera a mi dragón de 2 toneladas. Pero no pasó nada. Re cagón, amigo. Los dos cuernos negros rodaron y se detuvieron a mi lado anticlimáticamente. Cauteloso, dejé los cuernos en el suelo y cerré los ojos con la guadaña. Sus acciones no tenían ningún sentido. Desde que los había visto, los cuernos de Umbritra eran una parte importante de sí mismos. ¿Por qué él haría eso a su aliado? Justo cuando pensaba que sus acciones no podían ser más impredecibles, la guadaña levantó a Uto por el cabello y atravesó su cuerpo con una delgada cuchilla de lo que parecía ser maná puro. Lo que me sorprendió más que la mortal cuchilla morada que sobresalía del esternón de Uto fue el hecho de que permaneció inconsciente. Ya sea porque estaba agotado física y mentalmente, o porque la guadaña tenía algo planeado. No podía entender el significado detrás de sus acciones. En este punto me sorprendió más el hecho de que ella fue capaz de perforar tan fácilmente el núcleo de Uto. Los núcleos de maná y bestia eran partes densas e hipersensibles del cuerpo que se volvían más resistentes cuanto más alto era el estadio del usuario. Ser capaz de atravesarlo sin que Uto estuviera en completa agonía significaba que esta guadaña había matado a un retenedor o había hecho algo más que simplemente dejarlo inconsciente. Amigo, ¿qué onda con esta mina? La guadaña arrojó a Uto como un muñeco de trapo hacia el cráter, hacia Sylvie y yo. Fue una batalla difícil, pero lograste derrotar a Uto. Pudiste mantenerlo con vida, pero por medidas de seguridad perforaste su núcleo para asegurarte de que no pudiera usar ningún arte de maná. Hiciste esto para poder llevarlo de nuevo a interrogarlo, dijo la guadaña como si leyera un guión. Mi respuesta inicial fue preguntar qué estaba pasando, pero esta guadaña parecía el tipo de persona que despreciaba las preguntas innecesarias que le hacían perder el tiempo. A través del poder mágico de la deducción, parecía que ella no estaba de acuerdo con esta guerra, o tenía su propia agenda personal. Si eso significara que no moriría hoy, podría trabajar con cualquier razón. Hice una pregunta diferente en su lugar. ¿Sería demasiado pedir su nombre? Murmuré, mi voz traicionando cualquier tipo de confianza que estaba tratando de proyectar. Hubo un ligero aumento en una de sus cejas, pero ese fue el único cambio en su expresión que exhibió, al menos exteriormente. Después de una pausa, ella respondió con una expresión inexpresiva. Seris Britra. Empujándome del suelo, logré sentarme con la espalda apoyada contra el cuerpo de Sylvie. Sentía que mi cuerpo pesaba tanto como Sylvie, pero hice todo lo posible para parecer equilibrado. Gracias, Seris Britra. No olvidaré esta amabilidad. Bajé la cabeza respetuosamente. No estaba claro si esta guadaña era un enemigo o un aliado,
Parecía que ninguno de los dos. Pero no obstante, me había salvado la vida junto con la de Sylvie. Por eso lo menos que podía hacer era darles las gracias, independientemente de su raza y posición en esta guerra. Cerys abrió una leve sonrisa. ¡Qué chico peculiar! La guadaña se volteó, preparándose para irse, pero justo antes de desaparecer dijo: por el bien de ambos, fortalécete más rápido. Los cuernos de Uto serán un recurso invaluable para ti, si logras extraer su maná almacenado dentro. ¡Ojo! Bufarse con Uto me sirve. Con los ojos muy abiertos, recogí con cautela los 2 cuernos del tamaño de un puño y los guardé dentro de mi anillo. Cuando volví a mirar hacia arriba, Cerys había desaparecido. No estaba seguro de si era porque Uto estaba inconsciente o porque Cerys había destruido el núcleo de Uto, pero la cama de púas negras de las que Sylvie me había protegido con su propio cuerpo se desmoronó. Las heridas de Sylvie ya se estaban cerrando y su respiración se hizo más relajada. Pensé que los magos de núcleo blanco eran los que sanaban rápidamente, pero la tasa de recuperación de Sylvie era realmente visible. Con la preocupación de que mi vínculo desapareciera aquí ahora desaparecido, concentré mi atención en el retenedor inconsciente y sangrante. Downs Ballad todavía estaba clavado en su pecho, pero se deslizó fácilmente cuando le di un tirón. Mi espada apenas dejó una herida en el cuerpo de Uto, pero el ataque aparentemente indiferente de Cerys fue capaz de atravesar fácilmente el cuerpo y el núcleo de Uto. Parece que me quedaré quieto un tiempo antes de tratar de tomar otro retenedor, y mucho menos una guadaña, murmuré para mí mismo. Odiaba admitirlo, pero con la aparición de Cerys había perdido por completo mi voluntad de contraatacar. Había pasado un tiempo desde que me había sentido tan impotente, y esta vez también. No era un buen sentimiento. Con suficiente maná reunido, intenté usar magia. Cuando lo hice, mi núcleo se resolvió, enviándome a un ataque de agonía. El maná ardió cuando lo canalicé a través de mi cuerpo, pero pude encerrar el cuerpo de Uto en hielo. A pesar de casi morir en varias ocasiones diferentes hace solo unos momentos, había una sensación de calma que me rodeaba. Había cosas que debería haber estado haciendo en este momento. Ayudar a Aya si su batalla aún no había terminado. Informar a Mika sobre la traición de Olfred. Pero en este momento no podía. En este estado debilitado no podía ayudarlos aunque quisiera. Así que cedí al deseo de mi cuerpo y descansé. Apoyé mi espalda pesadamente contra el cuerpo de Sylvie. Su respiración rítmica, casi terapéutica. Por lo general, nunca me dejo caer en delirios y pensamientos de fantasías melancólicas. Pero en este momento sentía que me lo merecía. Dejando que mis pensamientos vagaran, me permití imaginar mi vida después de la guerra. Me permití algunos pensamientos felices, incluso si no necesariamente se hicieran realidad. Pensamientos sobre mí mismo, crecido, tal vez incluso con barba, con una familia propia. La cara de Tess apareció en mi mente e inmediatamente resistí el impulso de continuar mi ensueño. Pero me merecía este pequeño descanso fantástico. Entonces, dejé que las escenas continuaran. Tess parecía mayor, más madura, pero aún deslumbrantemente hermosa. Ella sonrió brillantemente ante algo que acababa de decir, sus mejillas con un ligero tinte rojo. Se puso un mechón de pelo suelto detrás de la oreja antes de mirarme con una mirada tímida. ¿Qué estás pensando, Arthur? ¿Te vas a hacer una paja? Dio un solo paso hacia mí, pero de repente estábamos frente a frente. Tess se puso de puntillas mientras cerraba los ojos. Se sonrojó, se profundizó y sus largas pestañas temblaron. Justo cuando frunció los labios, Tessia fue repentinamente arrancada de mis brazos. Estaba rodeado de oscuridad, pero pude distinguir vagamente la figura de la persona que estaba frente a mí, a solo unos metros de distancia. Fui yo. El ex yo. ¡Grey! ¿Qué te hace pensar que puedes tener esta felicidad? ¿Por qué crees que mereces esta felicidad? El anterior yo habló, o más bien una voz sin forma hizo eco desde su ubicación. Después de lo que les hiciste, ¿crees que puedes olvidar y seguir adelante? Murieron por tus elecciones, pagaron el precio por tu egoísmo. Si eres el Rey Grey o Arthur Leywin, solo puedes existir solo. Si eres el Rey Grey o Arthur, Grey o Arthur, Arthur, ¡Arturo! Me levanté de un salto. Delante de mí estaba Aya. Amigo, maneja una esquizofrenia últimamente este protagonista. ¡Terrible! Su expresión se desvaneció de inmediato y un destello de alivio brilló en sus ojos. No despertaste por mucho que te sacudiera. Estaba empezando a preocuparme de que algo hubiese sucedido durante la pelea. Estoy un poco cansado.
Reuní una sonrisa para tranquilizarla. Aya sintió con la cabeza. Me alegra que estés bien. Mirando fijamente a la lanza elfo, noté que su rostro estaba mucho más pálido de lo normal, pero además no había heridas visibles. ¿Cómo te fue de tu lado? La expresión de Aya se oscureció. Algunos de los soldados Alacrians pudieron escapar. En cuanto al traidor, pude ejecutarlo. Traidor, ejecutar. Reflexioné sobre la elección de palabras de la elfo. Era como si se estuviera distanciando del hecho de que había matado a un ex camarada. No podía culparla. La muerte de Olfred dejó un sabor amargo en mi boca. Pero Aya había trabajado junto a Olfred más tiempo que yo. ¿Qué hay de Mika? Aya sacudió la cabeza. Vine aquí inmediatamente después de terminar mi trabajo en la base oculta de Alacrian, para ayudarte, pero veo que era innecesario. Por un breve momento pensé en contarle a la lanza sobre Ceres y cómo me había ayudado, pero decidí no hacerlo. No había un razonamiento difícil detrás de esto, pero quería saber más sobre Ceres antes de decir algo. Fue una batalla difícil, pero pude derrotarlo con la ayuda de Sylvie. Hubo un destello de duda en los ojos de Aya, pero ella inmediatamente se recuperó con un breve asentimiento. Me alegra que los dos hayan superado esto en una pieza. Hemos ganado. Gracias, dije acariciando el cuerpo de Sylvie. Sin embargo, no parece que hayamos ganado. Logramos derribar un retenedor, pero junto con él un miembro del consejo y una lanza. Tal vez incluso dos. Creo que es seguro dejarlo en una sola lanza, respondió Aya mientras miraba distraídamente a Uto, cuyo cuerpo congelado había dejado en posición vertical. ¿Entonces Mika no era parte de eso? Aya sacudió la cabeza. Ella todavía necesita ser interrogada, pero lo dudo mucho. Solté un suspiro descansando mi cabeza contra el cuerpo de Sylvie. Podía sentir mi vínculo nuevamente en mis pensamientos, una mezcla de emociones que ella sentía dentro de sus sueños. Con la detención de Radias y el interrogatorio de Mika, junto con el interrogatorio de este retenedor, será agitado cuando volvamos al castillo. Dije más para mí que para Aya. La lanza dejó escapar una risita suave mientras se estiraba. Definitivamente lo será, así que descansa aquí mientras puedas. Le sonreí débilmente a Aya pensando que habría demasiado en mi mente para descansar. Que pensar sobre las acciones de Ceres. Y cómo utilizar los cuernos para fortalecerse y cómo explicar las pesadillas recurrentes sobre mi vida pasada. Sin embargo, en la batalla entre mi cuerpo y mi mente, mi cuerpo prevaleció y sucumbí a la tremenda calma del sueño. Capítulo 177. Destello gris. Oh, este debe ser el apodo que le ponen a Grey, ¿no? Siguiente cadete Grey, sin apellido, suba a la plataforma, dijo el investigador con la bata inmaculada al otro lado del cristal. Los ojos entrecerrados del investigador nunca dejaron su tablilla. Coloque su mano dominante en el globo y espere más instrucciones. Hice lo que indicó al tiempo que ampliaba los hombros e hinchaba el pecho, como si mi postura de alguna manera iba a ayudarme en esta prueba. Ahora, cadete Grey, el globo es un sensor que medirá tu nivel de ki. Sumerja su ki en el sensor hasta que se te dé la señal de parar. Respirando hondo, extraje el ki del esternón y lo dejé fluir hacia arriba, y a través de mi brazo derecho hacia la esfera de cristal. Mi ki que se estaba midiendo dentro del sensor parecían gotas de tinta dentro del agua, girando y expandiéndose dentro. Vi a los investigadores tomar notas con una mirada de decepción. Apenas había pasado un minuto y ya estaba sudando profusamente, mi mano temblando en la cima del globo. «Puedes detenerte», notificó el mismo investigador a través del intercomunicador. Su voz sonaba aún menos impresionada que al principio. «Ve a los campos de entrenamiento para la parte final de tu evaluación». Salí por la puerta por la que había entrado. Eché un vistazo hacia atrás mientras los investigadores discutían mi puntaje detrás de su ventana de vidrio. El que me había dado las instrucciones dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Caminando por el corredor iluminado, me detuve al final de una línea que se había formado de cadetes, esperando su turno para la parte final de la evaluación. Oye, ¿sabes cuál será la última prueba? El joven grande y voluminoso frente a mí en la fila preguntó nerviosamente. Pasamos por pruebas que midieron nuestra agudeza mental, fuerza física y justo ahora nuestro ki. Solo por proceso de eliminación este último solo puede ser eso. Los ojos del adolescente musculoso se iluminaron al darse cuenta antes de sonreír con aire de suficiencia. ¡Oh, eso! ¡Ja! Soy bueno en eso. Solté una pequeña carcajada por el cambio de actitud del simplón. Era lo mismo para mí. También era bueno en eso.
La línea comenzó a moverse nuevamente y entramos en un gran auditorio con un techo de al menos 100 pies de altura. Ya había una buena cantidad de cadetes reunidos en lugares designados, con un instructor al frente de cada grupo. Mis ojos escanearon el área con esperanza de encontrar a Nico o a Cecilia, pero no pude encontrar a ninguno de ellos dos. También había un instructor al frente de nuestra línea, guiando a cada uno de los nuevos cadetes a un grupo diferente. El instructor señaló a su derecha una multitud de cadetes nerviosos cerca de la esquina más alejada, y el niño voluminoso de frente a mí se arrojó con confianza a su grupo asignado. ¡Cadete Shay! ¡Cadete Shay! ¡Cadete Gray sin apellido!, leyó el instructor. Reprimí la necesidad de fruncir el ceño cada vez que un miembro de la facultad señalaba el hecho de que no tenía apellido. ¿Por qué me importa eso aquí? ¿Por qué importa eso aquí? Procede al grupo 4C, que está a mitad de camino hacia la esquina izquierda del auditorio. El piso está marcado como para no perderse, dijo el instructor señalando la ubicación adecuada. Le di una breve inclinación de cabeza y caminé hacia mi grupo, que era una mezcolanza de aproximadamente una docena de hombres y mujeres de todos los tamaños y constituciones. Una pequeña chica que se miraba como de mi edad estaba parada con confianza con los brazos cruzados. A propósito, filtró rastros de su ki para que todos a su alrededor pudieran sentirlo. Un chico tonificado con el pelo bien cortado se erguía con una sonrisa arrogante. A juzgar por la cresta clavada en el bolsillo de su pecho, era de una familia militar. Sin duda fue criado para ser un miembro prominente de las Fuerzas Armadas, tal vez incluso un contendiente para desafiar el lugar del rey. En medio del grupo estaba nuestro instructor, un hombre corpulento que parecía tener unos 40 años con un bigote mejor arreglado que su cabello ralo. ¿Cadete Gray?, preguntó el instructor con una ceja levantada mientras leía en su tablilla. Sí, señor, asentí respetuosamente. No tiene sentido ser brusco con el hombre responsable de determinar mi estatura dentro de esta academia militar. Bueno, parece que todos aquí están entonces, dijo, metiendo la tablilla en la axila y juntando las manos. Hola a todos. Todos ustedes pueden referirse a mí como instructor Gretsch. Antes de comenzar, me gustaría decir algunas palabras. Los cadetes de nuestro grupo se arrastraron a su alrededor en un círculo para que todos pudieran ver. Como muchos de ustedes habrán adivinado, esta última parte del examen de ingreso será un combate práctico. Tengo todos los resultados de nivel de ki de este grupo aquí. Y aunque no revelaré el nivel de ki de nadie, les diré ahora que todos son diferentes. Parte del combate práctico significa que no siempre tendrás el lujo de poder luchar contra alguien con el mismo nivel de ki que tú. A veces tendrás suerte y te enfrentarás a un oponente que apenas puede fortalecer su puño. Algunos cadetes de nuestro grupo se rieron ante eso. En algunas otras veces se encontrarán con situaciones en las que el oponente tenga un grupo de ki mucho más grande que ti, continuó el instructor, levantando su tablilla una vez más. De todos modos, se lo jugará por su capacidad para adaptarse en consecuencia, y el más importante prevalecerá. Ok. Intercambiamos miradas entre nuestro grupo antes de que un adolescente flaco que parecía unos años mayor que yo levantara su brazo y hablara. ¿Son ciertos los rumores de que los cadetes pueden morir durante esta prueba? El instructor Gretsch se rascó la barba. Altamente improbable. Las armas aquí están embotadas y suavizadas. Además, vigilaré cuidadosamente las peleas e intervendré cuando sea necesario. Había algunos cadetes en el grupo que todavía estaban ansiosos a pesar de la tranquilidad del instructor. No podría culparlos. La diferencia en los niveles de ki hizo una gran diferencia en la fuerza y la agilidad. Lo suficiente como para que incluso un arma ablandada pudiera ser mortal. El instructor se aclaró la garganta para llamar nuestra atención. Como todos ustedes saben, el examen de ingreso es importante para determinar y asegurar el futuro de un cadete en esta academia. Aquellos a quienes les vaya bien aquí recibirán un buen apoyo en la academia y se les darán recursos para mejorar sus habilidades. Mientras que aquellos que fracasen serán descuidados y finalmente expulsados. Es injusto, pero esa es también la forma de vida. Preguntaría si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pero tenemos poco tiempo, así que comencemos. Nuestro instructor regordete agitó su mano haciendo un gesto para que algunos de los cadetes callejeros de nuestro grupo se quitaran del camino. Luego sacó una llave de su bolsillo y la insertó en la pared. Fue entonces cuando noté las débiles costuras del suelo. La pared se deslizó, revelando un estante de armas, mientras que al mismo tiempo se levantaron cristales de material similar al vidrio de las delgadas costuras del suelo. En cuestión de segundos, un área de aproximadamente 30 pies cuadrados estaba encerrada por las paredes transparentes que se elevaban a decenas de pies de altura. Primero será el cadete de Janice Creskit contra el cadete Twain Burr. Elige un arma de tu elección y entra a la arena. El instructor Gretsch hizo un gesto hacia la puerta y los cristales se abrieron. La chica de encuadre pequeño que estaba haciendo alarde de su ki sacó una lanza desafilada mientras el adolescente escuálido que acababa de preguntarle al instructor si era posible morir con cuidado manejaba un escudo y una espada.
Los dos siguieron al instructor dentro del área cerrada. Los cristales se cerraron detrás de él. Se ignorarán los golpes y juzgaré si el encuentro se detendrá o no. Hasta entonces luchen a su antojo. Nuestro instructor se colocó entre Janice y el ansioso Twain. ¡Comiencen! Twain saltó hacia atrás e inmediatamente cayó en una posición defensiva, sosteniendo su escudo de fibra de vidrio mientras mantenía su espada desafilada cerca de su cuerpo. Janice, por otro lado, se abalanzó sobre su oponente. Un ruido sordo resonó cuando su lanza chocó con el escudo de Twain. ¡Tum! Pero no se dio. Sin tener en cuenta su seguridad, soltó un conjunto salvaje de empujes, empujando a Twain con cada uno. La pequeña chica arremetió como un gato, rápida y ágil, pero demasiado emocional. Twain, aunque sus cejas fruncidas mostraban incertidumbre, parecía haberse dado cuenta de esto cuando cronometró su siguiente bloqueo para detener la lanza de Janice. Se tambaleó solo un paso, pero eso fue todo lo que Twain necesitaba. Rápidamente balanceó su espada y la golpeó en el hombro. Esperaba que se retorciera de dolor o al menos retorcidiera, pero a pesar del golpe directo, una capa translúcida de ki protegió el hombro de Janice. Con una sonrisa petulante plasmada en el rostro de la cadete Janice, golpeó la espada de Twain con la mano y lo abordó con el mismo hombro que acababa de recibir el golpe. Twain se dobló. Janice siguió deslizando su arma contra las piernas de Twain, arrastrándolo literalmente. El escuálido adolescente cayó al suelo y justo antes de que Janice bajara la cabeza de su lanza a la cara de Twain, golpeó la espada de Twain con la mano y lo abordó con el mismo hombro que acababa... Janice siguió deslizando su arma contra las piernas de Twain, arrastrándolo literalmente. El escuálido adolescente cayó al suelo y justo antes de que Janice bajara la cabeza de su lanza a la cara de Twain, el instructor Gretsch interceptó. ¡Encuentro terminado! ¡Ambos cadetes regresan al resto del grupo!, dijo sin ceremonia, soltando la lanza. Hubo un momento de silencio mientras nuestro instructor anotaba algunas cosas en su tablilla, mientras Twain y Janice salían de la arena. Como se trata de un examen y no de una clase, no informaremos sobre los acontecimientos de este encuentro. Pueden elegir especular entre ustedes. Mientras tanto, cadete Gray y cadete Blair de la casa Ambrose, por favor, saquen un arma del estante y vengan. Los murmullos resonaron en nuestro grupo al escuchar el nombre de Ambrose. El chico tonificado y apuesto que parecía de mi edad se acercó a Janice. ¿Puedo usar la lanza?, preguntó extendiendo su mano. La chica, que acababa de pelear como un gato salvaje, de repente se volvió mansa cuando le entregó la lanza desafilada. Claro. Escogió una espada de aproximadamente la mitad del ancho de la que Twain había usado antes de entrar en el área cerrada. ¿Eso es todo, cadete Gray?, Blair preguntó con una ceja levantada. La espada que elegiste generalmente se combina con un aparato ortopédico u otra espada. Sacudí mi cabeza. Estoy bien así. Vístete, dijo Blair encogiéndose de hombros. ¡Comiencen! El instructor Gretsch señaló con un movimiento de su tablilla. A diferencia de Janice, Blair adoptó una postura mucho más neutral con su lanza. No estaba muy familiarizado con las formas del arma en particular, pero solo por instinto sabía que estaba mucho mejor entrenado con el arma que Janice. Apreté mi arma alrededor, pero mantuve la cuchilla baja. Los ojos de Blair se entrecerraron, casi como si estuviera insultando de que no hubiera tomado una postura adecuada. Con una burla, mi oponente se lanzó hacia adelante. Su arma se volvió borrosa, pero mi cuerpo sabía dónde iba a estar. Esquivé su primer empuje con el más leve movimiento de mi cabeza y me agaché debajo del rápido golpe que siguió después. El siguiente minuto continuó con Blair incapaz de lanzarme un solo golpe. ¡Ah! Sabía que un solo golpe probablemente sería el final de mí para este duelo, pero tenía que conservar mi ki limitado para cuando realmente pudiera atacar. Mientras tanto, Blair tenía un aura constante de ki que envolvía su cuerpo y arma, lo cual era impresionante. Los cadetes anteriores pudieron protegerse con ki hasta cierto punto. Janice más que Twain, pero poder extender su ki a su arma a nuestra edad fue algo que vino con talento y trabajo duro. Su lanza desafilada silbó más allá de mi mejilla, con precisión practicada, pero permití que mi cuerpo hiciera su trabajo. Sus movimientos eran borrosos y parecía estar usando una técnica que doblaba y curvaba su lanza para una gama más amplia de ataques. Pero todavía era lento, al menos para mí. A diferencia de los atacantes que intentaron secuestrar a Cecilia, carecía de la ferocidad que inducía el miedo que tenían. A pesar de acostumbrarse a esta sensación a lo largo de los años, todavía era extraña la forma en que mi cuerpo se movía. Sabía que era una habilidad injusta. Todavía era extraña la forma en que mi cuerpo se movía sin problemas con mis pensamientos. Sabía que era una habilidad injusta, pero lo vi como más salir del campo del juego para mi estanque de ki siempre superficial. Mientras Mr. Ambrose
Seguía atacando, su combinación precisa de ataques pronto se mezcló con emociones. La frustración e impaciencia se hicieron cargo, atenuando sus ataques y dejando su cuerpo más abiertos. Aproveché ese hecho y entré, fortaleciendo la punta de mi pie con ki. Corrí hacia adelante después de redirigir su lanza hacia arriba para que sus costillas quedaran expuestas en su lado derecho. Balanceé mi espada golpeándolo limpiamente justo debajo de su axila. El cuerpo de Blair se tambaleó por el impacto, pero me di cuenta por la sensación en este momento que no hizo mucho por la rica capa de ki que lo protegía. ¡Suficiente! ¡Encuentro terminado!, declaró el instructor Gretsch. ¿Qué? Ese golpe apenas hizo cosquillas. ¡Todavía puedo pelear!, Blair replicó con enojo en sus ojos. No hay victoria en estos encuentros, Cadete Ambrose. He visto suficiente de ustedes dos. Por eso estoy concluyendo este encuentro, dijo nuestro instructor con molestia evidente en su tono. Él me miró. No estoy de acuerdo con que hayas visto suficiente. El chico acaba de recibir un golpe de suerte. El instructor Gretsch sacudió la cabeza. El golpe de suerte fue después de que no lograste asestar un golpe durante exactamente 1 minuto y 8 segundos. Ahora, antes de que te reduzca aún más puntos, sal de la arena para que los otros cadetes puedan tener una oportunidad. Cerrá el orto, virgen. Blair nos miró con una mirada filosa, tanto a mí como a mi instructor. Pero salió después de arrojar su lanza al suelo. Los exámenes terminaron poco después, dando a los cadetes algo de tiempo para descansar y comer, mientras la tabla de resultados se cargaba. ¿Estará ocupado este asiento? Por supuesto que no, preguntó una voz familiar y respondió desde atrás. Nico me dio un codazo con el codo antes de sentarse frente a mí. Sus manos llevando la misma bandeja de comida que había recibido y de la que estaba comiendo actualmente. Cecilia la siguió de cerca y me lanzó una sonrisa antes de sentarse al lado de Nico. Ignoré la pequeña provocación de Nico, tragando mis verduras al vapor antes de preguntar. ¿Cómo les fueron en sus pruebas, chicos? ¿Funcionó el amuleto? Cecilia levantó su mano derecha para mostrarme el pequeño broche del tamaño de una moneda en el centro de su palma. Funcionó a las 1000 maravillas. A juzgar por la reacción de los evaluadores, probablemente estuve en algún lugar cerca del promedio. No muy por encima del promedio, pero ¡ay! Debería haber llamado al amuleto el visualizador de ki, no significativamente superior al promedio. Nico se rió entre dientes mientras me señalaba con el tenedor. Te dije que funcionaría. Respetaba la resistencia y la capacidad de adaptación de Nico. Nico fue indudablemente afectado por la muerte de la directora Wilbeck, pero no dejó que eso le afectara por mucho tiempo. Él se recuperó y nos empujó, especialmente a mí, a seguir trabajando hacia un objetivo. Sé que a menudo él bromea para cubrir sus emociones, pero creo que su ingenio era muy necesario para nuestro grupo. Asentí. Me alegro de que así fuera, aunque sigo pensando que hubiera sido mejor si ustedes dos fueran una escuela normal. No es demasiado tarde, Y yo te dije que nos mantengamos unidos, interrumpió Nico. Sus ojos parpadearon con intensidad por un momento, pero luego se aflojaron. Además, este lugar tiene una instalación de investigación y varios talleres disponibles para los estudiantes del departamento de ingeniería. Nico tiene razón, intervino Cecilia jugueteando pero sin comer realmente su comida. Todos tenemos cosas que podemos aprender estando aquí. Bien, pero tenemos que tener cuidado. Bajé la voz y me acerqué a mis amigos. No sabemos exactamente qué grupo u organización fue tras Cecilia. Te estás preocupando demasiado, le pidió Nico. El nuevo dispositivo de retención de ki que construí debería durar lo suficiente para que pueda buscar algunas partes aquí y hacerla una más estable. Hablamos un poco más, pero nuestros ojos seguían volviendo al gran reloj sobre la cocina. No solo fuimos nosotros, todos estaban ansiosos por el anuncio. Nico apartó su bandeja de comida. Bueno, no puedo comer más de esta mierda. ¿Quieres dirigirte al tablero ahora? Claro, dije. Podríamos conseguir un lugar mejor. Salimos hacia el pasillo del salón y volvimos a salir afuera. El sol brillaba intensamente en lo alto, pero solo con los edificios y árboles y arbustos artificiales que nos rodeaban, la academia se sentía sofocante. ¿Los cadetes de ingeniería también están separados en divisiones? Le pregunté a Nico en nuestro camino. Mi amigo balanceó su cabeza de lado a lado. Sí y no. Nosotros los cadetes más intelectuales todavía tenemos que usar ki para crear herramientas y artilugios. Por lo que se da prioridad a aquellos que tienen un gran grupo de ki, pero no es tan pesado como los cadetes marciales. Me ubicarán en primera división, que es la vía rápida, o en la segunda división. Desearía que fuera así de simple para nosotros, suspiró Cecilia. ¿Por qué los cadetes marciales tienen divisiones que van hasta 5? Nico se encogió de hombros. El modo de vida, de todos modos. Espero que ustedes dos... El modo de vida.
De todos modos, espero que ustedes dos entren en la misma división, si no en la misma clase. De esa manera Gray puede arruinar a cualquier chico que se acerque demasiado a Cecilia. Este le quiere recaer a la Cecilia. No pude evitar sonreír ante eso. Nico lo dijo a la ligera, pero me di cuenta de que estaba avergonzado por sus palabras. Incluso después de todos esos años, Nico todavía no ha dicho nada sobre sus sentimientos por Cecilia. Cuando llegamos al gran patio donde se actualizaría el tablero, ya vi una gran multitud de cadetes tratando de acercarse lo más posible a él. Parece que todos aquí tenían la misma idea que nosotros, murmuró Cecilia. No hay más remedio que abrirse paso, dijo Nico mientras me empujaba hacia adelante. ¡Abre el camino, cadete! Después de 10 minutos de exprimir cientos de cadetes, nos acercamos lo suficiente al tablero para poder leer las palabras grandes que se cargan en la pantalla. Nico, tu labio inferior está sangrando, Cecilia exclamó. ¿Te golpearon? Ay, no salí ileso después de tomar un codo perdido en mi cara para protegerte, Nico dijo dramáticamente. Sacudí mi cabeza. Nico se muerde el labio cuando está nervioso, frustrado, concentrado, todo lo anterior. Probablemente se mordió demasiado fuerte. Nico chasqueó la lengua. Sábelo todo. En ese momento la pantalla parpadeó y se iluminó. Las palabras nombres y números aparecieron en la pantalla en filas. Los cadetes detrás de nosotros nos empujaron hacia adelante mientras todos intentaban acercarse lo más posible para encontrar sus nombres. Encontré a Nico con bastante facilidad. Fue colocado en la División 1, clase 1, el nivel más alto. ¡Wow! Luego vi el nombre de Blair Ambrose. Él era la División 1, clase 5 de la lista de cadetes marciales, lo que significa que apenas había llegado a la primera división. El nombre de Cecilia apareció a continuación, pero el chillido de alegría que había dejado salir me dijo que también me había encontrado su nombre. Miré hacia abajo buscando mi nombre, pero mi corazón se hundió cuanto más bajaba mi línea de visión, ya que cuanto más bajo aparecía el nombre, más baja era su división y clase. El nombre de Cecilia había aparecido bastante antes, desde que había sido colocada en la División 2, clase 4. Pero cuando encontré mi nombre, sabía que mi objetivo era sobresalir en la academia y ser lo suficientemente fuerte como para encontrar y derribar a las personas, o al grupo que mataron a la directora Wilbeck. Iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Murmuré mi nombre y división, diciéndolo una y otra vez por si había leído mal. Gray, División 4, clase 1. Y bueno, Gray, ¿qué se le va a hacer? Vos por eso tenés 2 vidas, Rey. Tenés 2 vidas para poder chetarte en esta y en la otra venir todo chetado. ¿Qué querés que te diga? De algún lado tenía que nacer Arthur Lewin. ¿Qué querés que te diga? O sea, dale. ¿Quién tiene la chance de renacer en otro mundo? Punto de vista de Arthur Lewin. Mis ojos se abrieron para ver el techo familiar de mi habitación en el castillo flotante. Estaba agradecido de no haber experimentado otra pesadilla, pero este sueño aún dejó un sabor increíblemente amargo en mi boca. Hora de levantarse, Sil. Me detuve recordando que mi vínculo estaba en la sala médica del castillo. Ayer parecía más un sueño que el sueño que realmente tuve. Afortunadamente, el viaje de regreso fue solo a la ciudad principal más cercana que tenía una puerta de teletransportación. Varios soldados tuvieron que ayudar a llevar a Sylvie desde el sitio de nuestra batalla a través del portal, pero ella pudo regresar con seguridad y recibir tratamiento. No pude ver a Mika en absoluto, ya que había sido detenida para ser interrogada. Vara y Byron habían ido a reunirse con la Lanza de los Enanos en caso de que decidiera defenderse, pero regresó aquí voluntariamente. Cuando regresé aquí al mediodía, Radia ya había sido colocado en una de las celdas para ser interrogado más tarde junto con Uto. ¿Pero Uto no está muerto? Mirando afuera mientras me encontraba en la ducha, me di cuenta de que era temprano de la mañana, lo que significaba que había dormido el resto del día y toda la noche. Mi cuerpo todavía se sentía lento y caliente por la reacción violenta, pero dormir durante más de 18 horas parecía haber hecho maravillas para mí. No está muerto, pensé que lo había matado, o sea, lo atravesó con maná, le atravesó el núcleo con maná. Mínimo le dejó inhabilitado el núcleo de maná. Cuando salí de la ducha, escuché pasos deteniéndose frente a mi habitación. La persona ni siquiera tuvo la oportunidad de tocarlo cuando llamé. ¿Quién es? La voz de una mujer desconocida sonó desde el otro lugar del lado de la puerta. General Arthur, me dieron instrucciones para ayudarlo a prepararse y acompañarlo a la sala de reuniones. Al mirar mi cuerpo goteante cubierto de cicatrices, de repente me sentí incómodo al pensar en alguien mirándolos. Las cicatrices en el cuello y la mano izquierda que me había dejado el retenedor como la bruja fueron las peores. Pero fueron solo 2 de las muchas que ensuciaron mi cuerpo. El maná y la voluntad del dragón de Sylvie ayudaron enormemente en mi tasa de recuperación, pero solo significaba que las cicatrices se formaron más rápido para sellar las heridas.
no hacía que la piel se volviera nueva. Ya casi termino, así que espera afuera por solo un minuto, dije apresuradamente, poniéndome los pantalones y una túnica con cuello alto antes de cubrirme las manos con guantes delgados. No era necesario ocultar mis cicatrices, ya que los traidores habían sido capturados, pero me sentí mejor haciéndolo, asegurándome de que Downsballad estuviera a salvo dentro de mi anillo dimensional junto con los cuernos cortados de Uto. Preparé mi mente para las interminables reuniones estratégicas y los cuestionamientos que vendrían pronto. Bueno.